El metal de las esposas apretó sus muñecas. El oficial sonreía con satisfacción, pero cuando las luces de la comisaría iluminaron su rostro, él palideció de terror. Lo que estaba a punto de descubrir destruiría su vida para siempre. En una noche oscura de Ciudad de México, el agente Rafael Domínguez, un policía corrupto con años de impunidad, comete el error de su vida. Agrede brutalmente a una mujer que camina sola por las calles de Tepito, creyendo que es una cualquiera sin importancia. Pero cuando amanece y llega a la comisaría, descubre la verdad devastadora. La mujer es Sofía Mendoza, la nueva fiscal general de justicia de la Ciudad de México, reconocida por su mano dura contra la corrupción policial. Con su carrera destruida, su libertad en juego y el peso aplastante de sus acciones, Rafael debe enfrentar no solo las consecuencias legales, sino el abismo moral de lo que realmente es. Mientras Sofía lucha entre su sed de justicia personal y su deber como fiscal, ambos se verán obligados a confrontar verdades dolorosas sobre poder, prejuicios y redención. En un sistema donde la justicia parece privilegio de pocos, ¿puede haber verdadera transformación o solo castigo? Antes de comenzar, escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Suscríbete al canal, porque así nos ayudas a crecer y a seguir trayendo más historias emocionantes como esta. Sé parte de nuestra historia. La ciudad nunca duerme, pero hay horas en que finge hacerlo. Las 3 de la madrugada en Tepito son de esas horas donde las sombras se alargan y los sonidos se vuelven ecos distorsionados de una realidad que pocos quieren ver. Las calles mojadas por la llovizna reflejan las luces mortecinas de los pocos faroles que aún funcionan, creando charcos de luz amarillenta entre océanos de oscuridad. Rafael Domínguez llevaba 18 años en el cuerpo policial, 18 años que habían transformado al joven idealista que una vez soñó con hacer la diferencia en un hombre cínico, de mirada dura y manos que sabían exactamente cuánta presión ejercer para quebrar la voluntad de alguien sin dejar marcas evidentes. Su patrulla avanzaba lentamente por la avenida del Trabajo como un depredador que conoce cada rincón de su territorio. «Pinche noche muerta», murmuró a su compañero, el oficial Méndez, un joven de apenas 2 años en la fuerza que había aprendido rápidamente a no hacer preguntas incómodas. Méndez asintió en silencio, mirando por la ventana. Conocía bien el temperamento de Domínguez, especialmente en estas noches lentas donde la adrenalina no fluía, y el agente veterano buscaba cualquier excusa para sentirse vivo, para recordarse a sí mismo que tenía poder. Entonces la vieron. Una mujer caminaba sola por la banqueta, con paso firme pero cauteloso. Vestía jeans oscuros, una chamarra de cuero desgastada y llevaba una mochila al hombro. Su cabello negro estaba recogido en una cola de caballo. No había nada particularmente llamativo en ella, excepto el hecho de que estaba ahí, en ese lugar, a esa hora. «Mira nada más», dijo Rafael, con esa sonrisa torcida que Méndez había aprendido a temer. «¿Qué crees que hace una mujer sola aquí a esta hora?» «Tal vez va de regreso a casa, jefe», respondió Méndez, pero su voz carecía de convicción. «¿A casa?» Rafael soltó una risa amarga. «Las mujeres decentes no caminan solas por Tepito a las 3 de la mañana, Méndez. Usa el cerebro». La patrulla disminuyó la velocidad hasta detenerse junto a ella. Rafael bajó la ventanilla, dejando que el aire frío de la madrugada entrara al vehículo junto con el olor a humedad y basura de las calles. «Oye, tú, detente», ordenó con voz autoritaria. Sofía Mendoza se detuvo, pero no de inmediato. Primero respiró profundo, como quien se prepara para una batalla que conoce demasiado bien. Luego giró lentamente, su rostro una máscara de compostura cuidadosamente construida. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una inteligencia afilada que Rafael no se molestó en notar. «Buenas noches, oficiales», dijo con voz clara, firme. No había temblor en sus palabras, no había el miedo deferente que Rafael esperaba escuchar. «Documentos», demandó Rafael saliendo del vehículo. Su estatura imponente, 1,80 m de músculo endurecido por años de gimnasio y violencia callejera, se alzaba sobre ella. «¿Qué haces aquí a estas horas?» «Voy camino a casa», respondió Sofía manteniendo la calma mientras buscaba su identificación en el bolsillo interno de su chamarra. «Tuve una reunión que se alargó». Rafael tomó la credencial con brusquedad, pero apenas la miró. Ya había decidido quién era esta mujer antes de verla.
encontrarla. En su mente, las piezas encajaban perfectamente. Mujer sola, Tepito, 3 de la madrugada. Solo había una explicación posible, y su prejuicio lo cegaba a cualquier otra realidad. ¿Reunión? Se burló pasando la credencial a Méndez sin siquiera leerla. Claro, reunión. ¿Cuánto cobras por tus reuniones? Algo centelleó en los ojos de Sofía. Una chispa de indignación que intentó controlar, pero que Rafael malinterpretó como culpabilidad. Oficial, le sugiero que revise mi identificación detenidamente, dijo Sofía, su voz descendiendo a un tono más bajo, más peligroso, y que reconsidere sus palabras. Pero Rafael Domínguez estaba en su elemento. El poder corría por sus venas como una droga. Aquí, en estas calles, él era la ley. Él decidía quién era inocente y quién culpable. Él determinaba quién merecía respeto y quién merecía humillación. ¿Me estás amenazando?, dio un paso hacia ella, invadiendo su espacio personal. ¿Sabes con quién estás hablando? Llevo casi 20 años en este trabajo. He visto a cientos como tú. ¿Crees que puedes caminar por aquí como si nada, vendiendo tu cuerpo y luego me hablas de sugerencias? Jefe, intervino Méndez nerviosamente desde la patrulla, la credencial aún en su mano. Tal vez deberías ver esto. Cállate, Méndez, ladró Rafael sin apartar la mirada de Sofía. Esto es un arresto por alteración del orden público y sospecha de prostitución. Date la vuelta. No voy a hacer eso, respondió Sofía, su voz ahora templada como acero. No he cometido ningún delito. Soy una ciudadana caminando por la calle. Revise mi identificación y déjeme ir. Lo que sucedió después pasó en segundos, pero se grabaría en la memoria de todos los presentes como una eternidad. Rafael, enfurecido por lo que percibía como insubordinación, agarró a Sofía del brazo con fuerza brutal. Ella intentó zafarse, no con violencia sino con dignidad, tratando de recuperar su espacio. Pero para Rafael, cualquier resistencia era desafío. La empujó contra el muro de concreto de un edificio cercano. El impacto resonó en la calle vacía. La mochila de Sofía cayó al suelo, su contenido desparramándose. Documentos, una laptop, una placa que brilló brevemente bajo la luz del farol antes de quedar oculta entre las sombras. Te dije que te dieras la vuelta, siseó Rafael, presionando su antebrazo contra la espalda de Sofía mientras sacaba las esposas. Ahora vas a aprender a respetar la autoridad. Sofía no gritó, no suplicó. Incluso cuando el metal frío de las esposas apretó sus muñecas, incluso cuando su mejilla rozó el concreto áspero y húmedo del muro, mantuvo un silencio que era más ensordecedor que cualquier protesta. Sus ojos, sin embargo, memorizaban cada detalle. El número de placa de Rafael, visible en su uniforme. Las facciones de Méndez, quien observaba desde la patrulla con expresión atormentada pero inmóvil. El tiempo exacto en el reloj digital de un comercio cercano. 3:17 a.m. Jefe, de verdad creo que deberías ver su identificación, insistió Méndez, su voz ahora casi suplicante. ¿Qué parte de cállate no entiendes? Rafael levantó a Sofía con rudeza, prácticamente arrastrándola hacia la patrulla. Otra palabra, y te reporto por insubordinación. Méndez cerró la boca, pero sus manos temblaban mientras sostenía la credencial. Había visto el nombre, había visto el cargo, y sabía, con una certeza que le revolvía el estómago, que estaban presenciando el fin de la carrera de Rafael Domínguez y posiblemente el inicio del fin de la suya propia. Sofía fue empujada sin ceremonia al asiento trasero de la patrulla, donde la rejilla de metal la separaba de los oficiales al frente. Mientras Rafael arrancaba el motor, ella cerró los ojos y respiró profundamente. No era la primera vez que enfrentaba la brutalidad policial. Había crecido en estos barrios, conocía demasiado bien el sabor amargo de la impotencia ante el abuso de poder, pero esta vez era diferente. Esta vez, ella no era la niña asustada de 13 años viendo cómo golpeaban a su padre sin razón. Esta vez, ella tenía poder propio y lo usaría. El trayecto a la comisaría transcurrió en un silencio tenso. Rafael conducía con la satisfacción de quien cree haber hecho su trabajo, ignorando completamente las miradas furtivas que Méndez le lanzaba. El joven oficial sabía que debía decir algo, que debía advertirle, pero el miedo lo paralizaba. Había visto lo que Rafael hacía a quienes lo desafiaban. Cuando llegaron a la estación del sector 7, las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir el cielo de un gris pálido. La comisaría, un edificio de concreto desgastado con pintura descascarada y rejas oxidadas, despertaba lentamente. Algunos oficiales llegaban para el turno de la mañana, otros salían exhaustos del turno nocturno. Rafael bajó de la patrulla con la confianza de quien ha repetido este proceso cientos de veces. Abrió la puerta trasera y prácticamente arrancó a Sofía del asiento, sus manos aún esposadas a la espalda. «Vamos»,
«Muévete», ordenó, empujándola hacia la entrada. Pero entonces algo cambió. El sargento Vargas, un hombre de 50 y tantos años con el rostro curtido por 3 décadas de servicio, salía justo en ese momento de la comisaría. Se detuvo en seco al ver a Sofía. Su rostro, normalmente impasible, se transformó en una máscara de shock absoluto. «¿Domínguez?», su voz sonó estrangulada. ¿Qué demonios hiciste?» «Un arresto de rutina, sargento», respondió Rafael, frunciendo el ceño ante la reacción extraña de su superior. «Sospecha de prostitución y alteración del orden público en Tepito». Vargas no respondió. En cambio, se acercó rápidamente a Sofía, sus ojos escaneando las marcas rojas en sus muñecas, el raspón en su mejilla, el desorden de su ropa. «Fiscal Mendoza», dijo con voz temblorosa, «yo lo siento profundamente. Esto es...». El mundo de Rafael Domínguez se detuvo. Las palabras resonaron en su mente como el repique de una campana fúnebre. «Fiscal Mendoza». No podía ser. Giró lentamente hacia Sofía, realmente mirándola por primera vez, y en sus ojos encontró no miedo, no sumisión, sino una justicia fría y calculada que lo hizo sentir, por primera vez en 18 años, verdaderamente asustado. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que precede a los terremotos. Ese momento suspendido, donde todo parece detenerse antes de que el mundo se desmorone. Rafael Domínguez sintió cómo la sangre abandonaba su rostro. Sus manos, esas mismas manos que minutos antes habían empujado brutalmente a una mujer contra un muro, comenzaron a temblar. Miró a Sofía nuevamente, esta vez realmente viéndola. La postura erguida a pesar de las esposas, la mirada que no suplicaba, sino que evaluaba, juzgaba y sentenciaba. «Sargento Vargas», la voz de Sofía cortó el aire como un cuchillo. «¿Podría alguien quitarme estas esposas, por favor?». Vargas se movió con una velocidad que Rafael nunca le había visto. Sus dedos torpes buscaron las llaves en el cinturón de Domínguez, quien permanecía petrificado, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Cuando las esposas cayeron con un tintineo metálico al pavimento, Sofía se frotó las muñecas con calma deliberada, tomándose su tiempo para masajear cada marca roja que el metal había dejado. «Fiscal Mendoza, yo no sabía, nadie nos informó que usted...». Vargas tartamudeaba, el sudor comenzando a perlar su frente a pesar del aire frío de la madrugada. «¿Que llegaría hoy?». Sofía completó la frase con una frialdad que heló la sangre de todos los presentes. «Mi asignación fue anunciada hace 3 semanas, sargento. Llegué anoche a la ciudad. Decidí caminar por los barrios que ahora estarán bajo mi jurisdicción. Quería ver con mis propios ojos cómo opera la policía en las calles a estas horas». Sus palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas expansivas de pánico. «Y debo decir», continuó Sofía, su mirada ahora fija en Rafael, «que lo que vi superó mis peores expectativas». Rafael finalmente encontró su voz, aunque salió como un graznido desesperado. Yo no sabía quién era usted. En la oscuridad, usted estaba sola y pensó que, oficial Domínguez». Sofía dio un paso hacia él y Rafael, para su propia vergüenza, retrocedió. Pensó que era una prostituta. Pensó que por estar en Tepito a las 3 de la mañana merecía ser humillada, agredida y arrestada sin causa. Pensó que su placa le daba derecho a tratar a una ciudadana como basura. Cada pregunta era un golpe. Rafael abrió la boca, pero no encontró respuestas. ¿Qué podía decir? Todo lo que había hecho, todo lo que había dicho, estaba más allá de cualquier justificación. Méndez bajó de la patrulla con las piernas temblorosas, sosteniendo aún la credencial de Sofía como si fuera una granada a punto de explotar. Se acercó al grupo con pasos vacilantes. «Jefe, yo intenté decirle», susurró con voz quebrada. «Intenté mostrarle la identificación, pero usted, oficial Méndez». Sofía giró hacia él y el joven se encogió visiblemente. «¿Cuánto tiempo lleva en la fuerza?». «2 años, señora fiscal», respondió, su voz apenas audible. «Y en esos 2 años, ¿cuántas veces ha sido testigo de acciones similares a las de esta noche?». Méndez miró a Rafael, luego al suelo. El silencio fue respuesta suficiente. «Entiendo». Sofía asintió lentamente. La cultura del silencio, tan letal como la corrupción misma. Para entonces, varios oficiales más habían salido de la comisaría, atraídos por la escena inusual en el estacionamiento. Entre ellos estaba el comandante Héctor Ruiz, un hombre corpulento de 50 años, con el cabello canoso perfectamente peinado y un uniforme impecablemente planchado. Su rostro pasó por una serie de expresiones en rápida sucesión: confusión, reconocimiento y finalmente horror absoluto.
Fiscal Mendoza, logró decir acercándose rápidamente. Yo soy el comandante Ruiz. Esperábamos recibirla en la oficina central esta tarde. Si hubiéramos sabido que estaba caminando por las calles de su distrito, Sofía lo interrumpió. ¿Habría instruido a sus oficiales que se comportaran con decencia básica solo porque una fiscal podría estar observando? ¿O esto es el estándar de operación cuando creen que nadie importante está mirando? Ruiz palideció. Había escuchado hablar de Sofía Mendoza. Todos en el sistema judicial lo habían hecho. Su reputación la precedía, implacable con la corrupción, brillante en las cortes y poseedora de una memoria fotográfica que le permitía recordar cada detalle de cada caso. Había limpiado 3 distritos fiscales en el estado de Jalisco, enviando a docenas de policías corruptos a prisión. Su nombramiento como fiscal general de justicia de la Ciudad de México había sido celebrado por organizaciones de derechos humanos y temido por aquellos con secretos que ocultar. Y ahora estaba aquí con marcas de esposas en sus muñecas y un raspón en su mejilla, cortesía de uno de sus propios oficiales. Todos adentro, ordenó Sofía. Ahora, no era una solicitud. Aunque técnicamente ella no tenía autoridad directa sobre la policía, su cargo le otorgaba un poder que trascendía las líneas jerárquicas. Era ella quien decidía qué casos se investigaban, qué policías enfrentaban cargos criminales y qué departamentos serían puestos bajo escrutinio federal. La sala de reuniones de la comisaría olía a café rancio y desesperación. Las sillas de plástico chirriaron contra el piso de linóleo mientras todos tomaban asiento. Rafael se hundió en su silla, sintiendo el peso de todas las miradas sobre él. Algunos colegas lo observaban con lástima, otros con satisfacción apenas disimulada. Domínguez había hecho muchos enemigos a lo largo de los años. Sofía permaneció de pie al frente de la sala, su presencia dominando el espacio a pesar de su estatura mediana. Sacó su teléfono y tomó varias fotografías, las marcas en sus muñecas, el raspón en su mejilla, su ropa desordenada. Cada clic del obturador sonaba como un clavo más en el ataúd de la carrera de Rafael. Comandante Ruiz, comenzó Sofía, su voz ahora más calmada pero no menos letal. Voy a ser muy clara sobre cómo procederemos. El oficial Domínguez será suspendido inmediatamente, sin goce de sueldo pendiente, de una investigación completa. El oficial Méndez será también suspendido, aunque su situación será revisada con más atención a su evidente incomodidad durante el incidente. Méndez dejó escapar un sollozo ahogado. Rafael no emitió sonido alguno. Estaba más allá del llanto, más allá de la súplica. Estaba en ese estado de shock donde la realidad aún no ha penetrado completamente la conciencia. Además, continuó Sofía, quiero los registros de todas las patrullas de este sector durante los últimos 6 meses. Quiero los videos de las cámaras corporales de todos los oficiales, especialmente del oficial Domínguez. Quiero entrevistar a cada civil que haya presentado una queja contra cualquier miembro de este departamento en el último año. Ruiz tragó saliva audiblemente. Fiscal, con todo respeto, eso es una cantidad enorme de material. Tomará semanas. Entonces sugiero que comience de inmediato. Sofía lo cortó. Tiene hasta el final de la semana. La sala estalló en murmullos de protesta, pero un solo gesto de la mano de Sofía los silenció. Entiendo que esto puede parecer excesivo, dijo, y por primera vez una nota de emoción genuina se coló en su voz. Pero lo que sucedió esta noche no es un incidente aislado, es un síntoma de una enfermedad sistémica. El oficial Domínguez no me agredió porque soy una mala persona. Me agredió porque asumió, basándose únicamente en dónde estaba y a qué hora, que yo era alguien sin valor, sin derechos, sin dignidad merecedora de protección. Rafael cerró los ojos. Cada palabra era verdad, y esa verdad quemaba peor que cualquier castigo físico. ¿Y saben qué es lo más trágico? Sofía continuó. Si yo hubiera sido lo que él asumió que era, su comportamiento habría sido igualmente criminal, igualmente repugnante, pero probablemente nunca habría enfrentado consecuencias. Porque en su mente, y en la mente de muchos oficiales como él, hay ciudadanos de primera clase y ciudadanos de segunda clase, y los de segunda clase pueden ser tratados como animales. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso aquellos que habían estado molestos por las demandas de Sofía ahora miraban sus manos con incomodidad. Mi identidad como fiscal no debería ser lo que hace que este incidente sea un escándalo. Sofía habló ahora directamente a Rafael, obligándolo a mirarla. Debería ser un escándalo sin importar quién fuera yo. Una persona en situación de prostitución merece el mismo respeto y protección legal que cualquier otra. Una mujer caminando sola a las 3 de la mañana no pierde sus derechos humanos por hacerlo. Rafael finalmente habló, su voz ronca. Lo siento, fueron las palabras más inadecuadas, más
más insuficientes que jamás había pronunciado, y lo sabía. Su disculpa no me interesa en este momento, oficial Domínguez, respondió Sofía. Lo que me interesa es entender cómo llegamos a este punto. Cómo un hombre con 18 años de servicio puede haber olvidado tan completamente los principios básicos de su profesión. Se giró hacia toda la sala. Y quiero que todos entiendan algo. No estoy aquí para destruir carreras. Estoy aquí para salvar vidas. Cada vez que un oficial abusa de su poder, cada vez que un ciudadano es maltratado sin consecuencias, el tejido social se desgarra un poco más. La confianza se erosiona. Y cuando la gente no confía en la policía, todos perdemos. Los criminales ganan, el caos gana, la violencia gana. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se hundieran. Así que esto es lo que va a suceder. Voy a investigar este departamento a fondo. Y si encuentro lo que sospecho que encontraré, miró significativamente a varios oficiales que desviaron la mirada. Habrá cambios profundos. Algunos de ustedes perderán sus empleos. Algunos podrían enfrentar cargos criminales. Pero al final, tendremos un departamento de policía del que esta ciudad pueda estar orgullosa. Sofía recogió su mochila, que alguien había recuperado del lugar del incidente, y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. Oficial Domínguez, reporte a Recursos Humanos para su suspensión formal dentro de 1 hora. Oficial Méndez, lo mismo. Comandante Ruiz, espero ese material en mi oficina para el viernes. Buenos días, caballeros. Y con eso se fue, dejando tras ella una sala llena de hombres contemplando el fin de la vida que conocían. Rafael permaneció sentado largo tiempo después de que todos los demás se dispersaran. Sus manos aún temblaban. Su mente reproducía en bucle los eventos de las últimas horas, cada decisión terrible que había tomado, cada palabra venenosa que había pronunciado. 18 años. 18 años de carrera destruidos en una noche porque había asumido que su placa le daba derecho a juzgar y castigar sin evidencia, sin compasión, sin humanidad básica. Y lo peor, la parte que realmente le revolvía el estómago era que Sofía Mendoza tenía razón. Si ella hubiera sido quien él pensaba que era, su comportamiento no habría sido diferente. Tal vez incluso habría sido peor. ¿En qué se había convertido? La pregunta flotó en su mente sin respuesta mientras la luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas sucias de la comisaría, iluminando un futuro que ahora se veía terriblemente incierto. La niña de 13 años observaba desde la ventana de su pequeño departamento cómo 2 policías golpeaban a su padre en plena calle. No había razón, ninguna que ella pudiera entender. Su papá, Joaquín Mendoza, simplemente había estado cerrando su puesto de verduras cuando los oficiales se acercaron exigiendo su cuota semanal. Cuando él protestó, diciendo que apenas tenía para comer, la violencia fue instantánea. Sofía quiso gritar, pero su madre le cubrió la boca con la mano. Silencio, mija, no hagas ruido, o vendrán por nosotras también. Esa noche, mientras su padre yacía en el sofá con el rostro hinchado y costillas probablemente fracturadas, no podían pagar un doctor. Algo se endureció en el corazón de Sofía Mendoza. No era odio, era algo más puro, más enfocado, determinación. Algún día, susurró a su padre mientras le ponía hielo en los moretones, voy a hacer que paguen, todos ellos. Su padre, a pesar del dolor, sonrió débilmente. No con venganza, mija, con justicia. Hay una diferencia. Esas palabras se convirtieron en su norte durante los años siguientes. Estudió como poseída, trabajando medio tiempo en el mercado para ayudar a su familia mientras mantenía las mejores calificaciones de su escuela. Cuando todos sus compañeros salían a fiestas, ella estaba en la biblioteca. Cuando otros se rendían ante las circunstancias, ella se levantaba más temprano, estudiaba más duro, soñaba más grande. La beca para la universidad fue su primer triunfo, la escuela de Derecho, el segundo. Cada examen aprobado, cada caso ganado durante sus prácticas profesionales, era un paso más hacia ese momento en la ventana, hacia esa promesa hecha a un padre golpeado injustamente. Pero el camino no fue fácil. En la Fiscalía de Jalisco, donde comenzó su carrera, enfrentó obstáculos que habrían quebrado a personas menos determinadas. Casos saboteados, evidencia que desaparecía, testigos intimidados. El sistema estaba podrido hasta la médula y ella era vista como una amenaza por aquellos que prosperaban en la oscuridad. Su gran caso llegó 5 años atrás. Una red de policías en Guadalajara que no solo extorsionaban a comerciantes, sino que también facilitaban el tráfico de drogas. Sofía pasó 2 años construyendo el caso, trabajando 18 horas al día, sacrificando cualquier semblanza de vida personal. Cuando finalmente presentó cargos contra 27 oficiales, incluyendo 3 comandantes, las amenazas comenzaron. Encontraron una cabeza de cerdo en la puerta de su departamento. Pintaron perra traidora
en su auto. Recibió llamadas en medio de la noche con descripciones detalladas de su rutina diaria, una advertencia velada de que sabían dónde vivía, dónde comía, dónde era vulnerable, pero Sofía no se doblegó. El día del veredicto, cuando los 27 fueron declarados culpables, ella permaneció impasible en la corte. Solo cuando llegó a casa esa noche se permitió llorar, no de alegría, sino del peso de lo que había costado, las amistades perdidas, las relaciones que nunca prosperaron, las noches sin dormir, el constante miedo. Su padre había muerto 2 años antes, su corazón debilitado por años de trabajo duro y el estrés de vivir en la pobreza. No vivió para ver el triunfo de su hija, pero en su funeral Sofía prometió continuar, no por venganza, nunca venganza, sino por justicia. Presente, Departamento Temporal de Sofía, Ciudad de México. Sofía se quitó la ropa manchada del incidente y se paró bajo la regadera, dejando que el agua caliente lavara no solo la suciedad de las calles, sino también la adrenalina que aún corría por sus venas. Las marcas rojas en sus muñecas palpitaban, el raspón en su mejilla ardía bajo el agua. Pero no era el dolor físico lo que la molestaba, era la familiaridad de todo ello. 25 años después de ver a su padre golpeado, y nada había cambiado realmente. Diferente ciudad, diferentes oficiales, pero la misma brutalidad, el mismo abuso de poder, los mismos prejuicios. Cuando salió de la ducha, encontró 3 mensajes de voz. El primero era del fiscal general del estado, expresando su profunda preocupación por lo sucedido y asegurándole todo el apoyo necesario. Sofía sonrió amargamente. Apoyo político, por supuesto. Una oportunidad para lucir bien ante los medios. El segundo mensaje era de su mentor, el juez Arturo Castillo, ahora retirado. Su voz sonaba cansada pero orgullosa. Oí lo que pasó, Sofía. Sé que querrás ir con todo contra ese oficial. Solo recuerda lo que siempre te he dicho. La justicia no es venganza, es balance. Llámame cuando puedas. El tercer mensaje la sorprendió. Era de Rafael Domínguez. Fiscal Mendoza, soy el oficial Domínguez. Sé que probablemente no quiere escuchar nada de mí y tiene todo el derecho. Solo necesitaba que supiera que lo que hice fue imperdonable. No hay excusas. Solo quería que lo supiera. Sofía escuchó el mensaje 3 veces, analizando cada palabra, cada pausa, buscando señales de manipulación, de estrategia legal. Pero lo único que escuchó fue genuino arrepentimiento. Eso, de alguna manera, lo hacía más complicado. 23 años antes, rancho en Michoacán. Rafael Domínguez tenía 19 años cuando su mundo se derrumbó. Su familia tenía un pequeño rancho donde cultivaban aguacates, una vida modesta pero honesta. Hasta que el crimen organizado llegó a la región. Querían usar sus tierras para esconder drogas. Su padre, Esteban Domínguez, se negó. Era un hombre principios. Había enseñado a sus hijos que la integridad valía más que el dinero. Esa integridad lo mató. Rafael encontró el cuerpo de su padre colgando de un árbol de aguacate, una advertencia para cualquier otro que pensara en resistir. Su madre sufrió un ataque al corazón al ver la escena y murió en el hospital 3 días después. El joven Rafael, lleno de rabia y dolor, acudió a la policía local, pero pronto descubrió una verdad devastadora. Los mismos oficiales que juraban proteger a la comunidad estaban en la nómina del cartel. No harían nada, no podían hacer nada, incluso si quisieran. Fue entonces cuando Rafael tomó una decisión que definiría el resto de su vida. Si no podía vencer al sistema, se uniría a él, pero lo haría desde adentro. Se convertiría en policía, ganaría poder y desde esa posición haría la diferencia que las autoridades corruptas nunca hicieron por su familia. Al menos eso se dijo a sí mismo. Los primeros años fueron diferentes. El joven oficial Domínguez era diligente, justo, el tipo de policía que las comunidades respetan. Pero el sistema es poderoso y la corrupción es contagiosa. Poco a poco, compromiso tras compromiso, Rafael cambió. Primero fue aceptar una comida gratis de un comerciante agradecido. Luego, ignorar una infracción menor de alguien conectado. Después, mirar hacia otro lado cuando un compañero oficial tomaba un regalo de un sospechoso para dejarlo ir. Cada vez Rafael se decía que no era importante, que estaba eligiendo sus batallas, que necesitaba sobrevivir en el sistema para eventualmente cambiarlo. Pero las pequeñas concesiones se convirtieron en grandes traiciones. Y un día,
Rafael miró en el espejo y ya no reconoció al hombre que lo miraba de vuelta. Se había convertido exactamente en lo que juró destruir, un oficial que usaba su placa como escudo para sus propios prejuicios y brutalidad, que veía a ciertos ciudadanos como menos que humanos, que había olvidado por qué se unió a la fuerza. En primer lugar, presente, hogar de Rafael Domínguez. Rafael entró a su departamento, un espacio pequeño que olía a cerveza rancia y soledad, y se dejó caer en el sofá. Las paredes estaban adornadas con fotos de sus días en la academia de policía, su graduación, su primer día en uniforme. En todas ellas, sus ojos brillaban con esperanza y determinación. ¿Cuándo había perdido eso? ¿Fue gradual o hubo un momento específico donde su alma se partió? Su teléfono vibró. Mensajes de colegas, algunos expresando solidaridad, otros más honestos sobre su satisfacción de ver a Rafael finalmente enfrentar consecuencias. Había un mensaje de su exesposa, Laura, quien lo había dejado 5 años atrás. Me enteré de lo que pasó. No me sorprende, Rafael. Solo espero que esta vez realmente veas quién te has convertido. Esas palabras dolían más que la suspensión, más que la vergüenza pública, porque Laura había estado ahí durante su transformación, había tratado de advertirle, de traerlo de vuelta, pero él había estado tan perdido en su propio cinismo que la empujó lejos. Rafael abrió el cajón de su mesa de noche y sacó una foto amarillenta, él con sus padres en el rancho, años antes de la tragedia. Su padre tenía el brazo alrededor de sus hombros, sonriendo con orgullo. Si pudiera verlo ahora, el pensamiento lo quebró. Por primera vez en años, quizás desde el funeral de su madre, Rafael Domínguez lloró, no lágrimas de autocompasión, sino de genuino arrepentimiento. Había traicionado la memoria de su padre. Había permitido que la oscuridad del sistema lo consumiera en lugar de luchar contra ella. Sofía Mendoza tenía razón en todo lo que había dicho. Él había perdido su humanidad en algún punto del camino. Había empezado a categorizar a las personas por su valor percibido, tratando a algunos con respeto y a otros con desprecio, basándose únicamente en suposiciones y prejuicios. ¿Cómo se llegaba de vuelta de ese lugar oscuro? ¿Era siquiera posible la redención después de tanto daño causado? Oficina de la Fiscalía General. Más tarde ese día, Sofía revisaba los archivos que Ruiz había comenzado a enviar. Era peor de lo que había imaginado. Docenas de quejas contra oficiales del sector 7, muchas contra Domínguez específicamente. Uso excesivo de la fuerza, detenciones sin causa probable, intimidación. Y en casi todos los casos, las investigaciones internas habían resultado en acciones disciplinarias menores o simplemente se habían cerrado sin consecuencias. Había un patrón. Los blancos de estas acciones eran casi siempre personas de comunidades marginadas, vendedores ambulantes, trabajadoras sexuales, jóvenes de barrios pobres, inmigrantes, personas que el sistema consideraba desechables. Su asistente, Patricia Vargas, entró con más archivos. Fiscal, también llegó esto, dijo entregándole un sobre. Es una carta de Rafael Domínguez. Sofía frunció el ceño, pero abrió el sobre. La carta estaba escrita a mano. La letra, algo temblorosa. Fiscal Mendoza, sé que no tengo derecho a pedirle su tiempo o atención, pero necesito que sepa algo, no para excusar lo que hice. Nada puede excusarlo, sino porque tal vez ayude a entender cómo llegamos a este punto. Hace 23 años mi padre fue asesinado por negarse a cooperar con el crimen organizado. La policía local no hizo nada porque estaban corruptos. Me uní a la fuerza jurando ser diferente, ser el tipo de oficial que mi familia necesitó, pero nunca tuvo. Fallé. Permití que el sistema me corrompiera. Me convertí en el tipo de oficial que habría ignorado el asesinato de mi padre si hubiera pensado que él no era importante. Lo que le hice anoche fue el acto de un hombre que perdió su camino hace mucho tiempo. Usted tiene razón. Si hubiera sido realmente quien pensé que era, mi comportamiento habría sido igualmente criminal. Esa realización me perseguirá el resto de mi vida. No le pido perdón, no lo merezco. Solo le pido que cuando limpie este departamento, y sé que lo hará, recuerde que algunos de nosotros comenzamos con buenas intenciones. El sistema nos quebró. Eso no nos excusa, pero tal vez puede ayudar a prevenir que otros oficiales jóvenes caigan en el mismo abismo. Con respeto y vergüenza genuina, Rafael Domínguez Sofía leyó la carta 2 veces. Luego la dejó sobre su escritorio y miró por la ventana hacia la ciudad que ahora era su responsabilidad proteger. Su mentor tenía razón. La justicia no era venganza, pero tampoco era permitir que el sistema continuara quebrando a personas, convirtiéndolas en
en monstruos que luego traumatizaban a otros, perpetuando un ciclo infinito de violencia y dolor. La pregunta real era, ¿podía el sistema ser reparado? ¿O necesitaba ser desmantelado completamente y reconstruido desde cero? Y más importante, ¿qué hacía con un hombre como Rafael Domínguez? Castigarlo sería fácil, justo incluso, pero ¿resolvería algo? ¿O simplemente añadiría otra víctima al recuento sin abordar las raíces del problema? Estas preguntas flotaban en su mente mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de naranjas y rojos, colores de fuego y sangre, de finales y nuevos comienzos. La sala estaba llena hasta el último asiento. Periodistas, activistas de derechos humanos, oficiales de policía tanto en apoyo como en protesta, y ciudadanos comunes que habían visto sus propias experiencias reflejadas en el caso de Rafael Domínguez. Las cámaras no estaban permitidas dentro, pero afuera había al menos una docena de equipos de noticias esperando cualquier desarrollo. Rafael entró escoltado por su abogado, un defensor público llamado Marco Reyes, que parecía tan exhausto como su cliente. En las últimas 2 semanas, Rafael había perdido al menos 10 kilos. Sus ojos hundidos y las ojeras profundas contaban la historia de noches sin dormir, torturado por recuerdos de cada persona a la que había maltratado a lo largo de los años. Sofía ya estaba sentada en su lugar, rodeada por su equipo legal. Vestía un traje azul marino impecable, su cabello recogido en un moño profesional. Pero si uno miraba con atención, podía ver las sutiles marcas que aún permanecían en sus muñecas, apenas visibles bajo las mangas de su blusa. El juez administrativo, Alberto Sandoval, un hombre de 60 años con reputación de ser severo pero justo, llamó la sala al orden. Estamos aquí para la audiencia disciplinaria del oficial Rafael Domínguez, acusado de uso excesivo de fuerza, detención ilegal y violación de los derechos civiles de la fiscal general Sofía Mendoza. Su voz resonó en el silencio absoluto de la sala. Fiscal Mendoza, ¿puede presentar su caso? Sofía se puso de pie y por un momento Rafael pudo ver más allá de la fiscal poderosa hacia la mujer que había sido aquella niña en la ventana, viendo la injusticia y jurando combatirla. Su señoría, miembros del panel, comenzó Sofía. Este caso es tanto simple como profundamente complejo. Los hechos son indisputables. En la madrugada del 16 de diciembre, el oficial Domínguez me detuvo sin causa probable, me agredió físicamente y me arrestó basándose únicamente en suposiciones derivadas de prejuicios sobre mi género, mi ubicación y la hora del día. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran. Tenemos video de la cámara corporal del oficial Méndez que documenta cada momento del incidente. Tenemos mi testimonio. Tenemos el testimonio del sargento Vargas, quien presenció mi estado al llegar a la comisaría. Los hechos no están en disputa. Caminó hacia el centro de la sala, su presencia comandando la atención de todos. Pero este caso es más que un solo incidente. Durante las últimas 2 semanas, mi oficina ha revisado años de quejas, videos de cámaras corporales y testimonios. Lo que hemos descubierto es un patrón sistemático de abuso que se extiende no solo al oficial Domínguez, sino a múltiples miembros del sector 7. En la pantalla detrás de ella aparecieron estadísticas, gráficos mostrando la disparidad racial en las detenciones, números documentando quejas ignoradas, videos de otros incidentes similares. Hemos identificado 43 casos en los últimos 3 años donde el oficial Domínguez usó fuerza excesiva o realizó detenciones cuestionables. En 38 de esos casos, las víctimas eran personas de comunidades marginadas. En 41 de los casos, las investigaciones internas resultaron en ninguna acción significativa. La sala estalló en murmullos. El juez Sandoval golpeó su martillo pidiendo orden. El oficial Domínguez no es una manzana podrida en un barril sano, continuó Sofía, su voz elevándose. Es el producto de un sistema que tolera y en muchos casos recompensa este tipo de comportamiento. Un sistema que protege a sus propios mientras abandona a los ciudadanos que supuestamente debe servir. Rafael mantenía la cabeza baja, pero sus manos temblaban sobre la mesa. Sin embargo, y aquí Sofía hizo algo inesperado, también hemos descubierto algo más. Entrevistamos a personas que conocieron al oficial Domínguez en sus primeros años de servicio. Hablamos con María Hernández, una vendedora ambulante del barrio de La Merced. En la pantalla apareció una foto de una mujer mayor de rostro amable. La señora Hernández nos contó cómo, hace 15 años, el oficial Domínguez la ayudó cuando un grupo de pandilleros intentó extorsionarla. No solo detuvo a los agresores, sino que regresó cada semana durante meses para asegurarse de que estuviera segura. Le enseñó a su hijo a leer. Le trajo comida cuando su esposo estuvo enfermo. Rafael levantó la cabeza, sorprendido. Había olvidado a María Hernández. Había olvidado
regresado al hombre que una vez fue. Hablamos con el padre Ignacio del barrio de Tepito, continuó Sofía. Nos habló de cómo el joven oficial Domínguez organizó programas deportivos para adolescentes en riesgo, usando su propio dinero y tiempo libre. Nos habló de un hombre que genuinamente quería hacer la diferencia. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Rafael, lágrimas de vergüenza, de pérdida, de arrepentimiento por el hombre que había sido y ya no era. ¿Qué le pasó a ese hombre?, preguntó Sofía, y la pregunta resonó como un eco en la sala. ¿Cómo un oficial que una vez personificó lo mejor de la fuerza policial se convirtió en alguien capaz de lo que me hizo? Se volvió para mirar directamente a Rafael. La respuesta, creo, está en el sistema mismo, un sistema que castiga la compasión como debilidad, que recompensa la dureza sin matices, que normaliza la deshumanización de ciertos ciudadanos, que falla en proveer apoyo de salud mental a oficiales que trabajan día tras día con trauma y violencia. Sofía regresó a su mesa y recogió un folder grueso. Esto es el expediente psicológico del oficial Domínguez, que obtuvimos como parte de esta investigación. Muestra signos claros de estrés postraumático no tratado, probablemente relacionado con el asesinato de su padre y la corrupción que lo rodeó. Muestra evidencia de depresión crónica, abuso de alcohol y lo que los expertos llaman desensibilización moral, un proceso donde la exposición repetida a situaciones moralmente cuestionables erosiona gradualmente la capacidad de una persona para reconocer el daño de sus propias acciones. El abogado de Rafael, Marco Reyes, se veía atónito. Esta no era la fiscal implacable que esperaba. Esto era algo diferente, algo más complicado. Su señoría, Sofía se dirigió ahora al juez. Sería fácil para mí pedir la máxima sanción, que el oficial Domínguez sea despedido, que enfrente cargos criminales, que pase años en prisión. Y parte de mí, no voy a mentir, quiere exactamente eso. La parte de mí que tiene 13 años y está viendo por la ventana mientras golpean a su padre sin razón. La parte de mí que ha pasado años luchando contra un sistema que parece diseñado para proteger a los abusadores. Su voz se suavizó volviéndose más reflexiva. Pero mi mentor me enseñó que la justicia no es venganza, es balance, es entender que las personas son más que su peor acción, es reconocer que los sistemas que creamos tienen consecuencias reales en las vidas de quienes operan dentro de ellos. Rafael finalmente encontró su voz, poniéndose de pie con permiso del juez. Fiscal Mendoza, su voz era ronca de emoción. No merezco su compasión, no merezco que hable de quién era hace 15 años. Ese hombre murió, yo lo maté, elección tras elección, compromiso tras compromiso. Entonces revívelo, respondió Sofía con una intensidad que hizo que toda la sala se inclinara hacia adelante. Esa es mi propuesta, su señoría. No prisión, al menos no inicialmente. Trabajo comunitario extensivo, terapia obligatoria con un especialista en trauma, que el oficial Domínguez trabaje directamente con las comunidades que ha dañado, que escuche sus historias, que vea su humanidad. La sala estalló en protesta. Activistas gritaban que esto era demasiado suave. Algunos oficiales aplaudían la compasión. El caos reinó por varios minutos hasta que el juez Sandoval restauró el orden a golpes de martillo. ¡Orden! ¡Orden en la sala!, gritó. Fiscal Mendoza, esta es una propuesta altamente inusual. Lo sé, su señoría, Sofía asintió. Pero los castigos convencionales no están funcionando. Enviamos oficiales corruptos a prisión y el sistema simplemente produce más oficiales corruptos. Necesitamos romper el ciclo. Se volvió hacia Rafael. Pero sea claro, esto no es perdón, es una oportunidad, probablemente la única que tendrá, de restaurar algo de la humanidad que perdió. Si falla, si hay siquiera una sola queja más, enfrentará la máxima sanción, y yo personalmente me aseguraré de que pase décadas en prisión. El testimonio de otros testigos siguió durante las siguientes horas. María Hernández testificó sobre el joven oficial que una vez conoció, llorando al hablar de cómo había oído sobre su transformación. El padre Ignacio habló con dolor sobre ver a un buen hombre perderse en la oscuridad, pero también testificaron las víctimas. Rosa Delgado, una trabajadora sexual que Rafael había arrestado violentamente 3 años atrás, mostrando cicatrices que aún marcaban su rostro. Miguel Torres, un vendedor ambulante cuyo puesto Rafael había destruido sin razón. Carmen Ruiz, una madre soltera a quien Rafael había humillado frente a sus hijos. Sus testimonios fueron devastadores y cada uno fue un recordatorio de por qué Sofía había conseguido
considerado inicialmente el castigo más severo. Cuando llegó el turno de Rafael de hablar, se puso de pie con dificultad, como si el peso de todo lo escuchado fuera físico. No tengo defensa, comenzó. Cada testimonio que han escuchado hoy es verdad. Cada persona a la que lastimé, cada vida que dañé, cada momento de crueldad, todo es verdad. Su voz se quebró. La fiscal Mendoza preguntó qué me pasó. La verdad es que tuve miedo. Miedo de que si permitía que las personas fueran humanas para mí, si veía sus historias y sus luchas, no podría hacer mi trabajo. Pensé que necesitaba ser duro, impenetrable. Pensé que la compasión era debilidad. Estaba equivocado. La compasión no es debilidad, es lo que nos hace humanos. Y yo perdí eso. Lo perdí tan completamente que ni siquiera me di cuenta hasta que vi mi reflejo en los ojos de la fiscal Mendoza aquella noche. Se volvió hacia las víctimas que habían testificado. No puedo deshacer lo que hice. No puedo devolver la dignidad que les quité. Pero si el juez y la fiscal me dan esta oportunidad, pasaré el resto de mi vida tratando de hacer algo que valga algo, no para redimirme. No creo que eso sea posible, sino porque es lo correcto. El silencio que siguió fue pesado, cargado de años de dolor, rabia y el más tenue atisbo de esperanza. El juez Sandoval se reclinó en su silla, estudiando cuidadosamente los rostros en la sala. Esta corte tomará un receso de 2 horas para deliberar, anunció. Regresaremos a las 4 en punto con un veredicto. Mientras la sala se vaciaba, Sofía y Rafael se encontraron brevemente en el pasillo. Ninguno habló inicialmente, pero el peso de todo lo no dicho flotaba entre ellos. ¿Por qué?, preguntó finalmente Rafael. ¿Por qué no simplemente destruirme? Sería lo justo. Sofía lo miró durante un largo momento. Porque he visto demasiadas personas destruidas por este sistema. Y continuar el ciclo de destrucción, incluso cuando está justificado, no crea el mundo que quiero vivir. Hizo una pausa. Pero entienda esto, no estoy haciendo esto por usted. Lo hago por todos los futuros oficiales que podrían perderse, igual que usted se perdió. Lo hago porque quiero creer que el cambio real es posible. Si me das esta oportunidad, Rafael habló con una convicción que no había sentido en años. No la desperdiciaré. Eso espero, respondió Sofía, porque si lo hace, me aseguraré personalmente de que pase el resto de su vida en prisión. Y esta vez no habrá segundas oportunidades. Con eso se alejó, dejando a Rafael solo con el peso de sus pasados errores y la posibilidad incierta de un futuro diferente. El silencio era tan denso que podía sentirse como una presencia física cuando el juez Sandoval regresó a la sala. Cada persona presente contenía la respiración, consciente de que lo que estaba a punto de suceder tendría repercusiones mucho más allá de este caso individual. Rafael estaba sentado con la espalda recta, preparado para aceptar cualquier veredicto. A su lado, Marco Reyes revisaba nerviosamente sus notas, aunque ambos sabían que en este punto las palabras ya no importaban. Solo quedaba esperar la decisión. Sofía permanecía impasible en su asiento, pero sus manos, entrelazadas sobre la mesa, revelaban la tensión que ocultaba su rostro sereno. Esta era, de muchas maneras, su primer acto definitorio como fiscal general de justicia de la Ciudad de México. Establecería el tono para todo lo que vendría después. He revisado cuidadosamente toda la evidencia presentada, comenzó el juez Sandoval, su voz grave llenando cada rincón de la sala. Los hechos del caso son claros e indisputables. El oficial Rafael Domínguez cometió graves violaciones a los derechos civiles de la fiscal Mendoza, además de demostrar un patrón de comportamiento que traiciona la confianza pública depositada en las fuerzas del orden. Rafael cerró los ojos, preparándose para lo inevitable. Sin embargo, continuó el juez, también he considerado la propuesta inusual de la fiscal Mendoza, una propuesta que desafía nuestras nociones convencionales de justicia, pero que quizás habla a algo más profundo, la posibilidad de transformación genuina. Abrió un folder frente a él. El oficial Domínguez es despedido inmediatamente de la fuerza policial sin posibilidad de reinstalación. Su pensión es suspendida pendiente de la satisfacción de las condiciones que estoy a punto de establecer. Una ola de murmullos recorrió la sala. Rafael abrió los ojos confundido. Esto sonaba como el comienzo de un castigo severo, pero la mención de condiciones sugería algo más. Adicionalmente, el juez elevó su voz sobre el ruido. El señor Domínguez deberá cumplir 2000 horas de servicio comunitario durante los próximos 3 años. Estas horas serán servidas específicamente en las comunidades que él ha dañado: Tepito, La Merced y otros barrios marginados de la ciudad. Durante este periodo, el señor Domínguez será sometido a terapia intensiva 2
2 veces por semana, con un especialista en trauma y ética. También participará en círculos de justicia restaurativa con sus víctimas, aquellas que voluntariamente deseen participar, donde escuchará directamente el impacto de sus acciones. El juez hizo una pausa, permitiendo que el peso de estas condiciones se asentara. Si el señor Domínguez completa exitosamente estas condiciones y si durante estos 3 años no hay ni una sola queja adicional en su contra, enfrentará probatoria supervisada en lugar de prisión. Sin embargo, cualquier violación, y enfatizo, cualquier violación, resultará en sentencia inmediata de prisión de entre 8 a 15 años. Rafael sintió que sus piernas se debilitaban. Era más misericordioso de lo que jamás se había atrevido a esperar, pero también más exigente que cualquier castigo simple. Fiscal Mendoza, el juez se dirigió a ella directamente. Su propuesta es adoptada con la condición de que su oficina supervisará personalmente el cumplimiento del señor Domínguez. Usted será quien determine si está cumpliendo genuinamente con el espíritu de estas condiciones o simplemente pasando por los movimientos. Sofía asintió solemnemente. Lo acepto, su señoría. Señor Domínguez, ahora el juez miró directamente a Rafael. ¿Entiende y acepta estos términos? Rafael se puso de pie, su voz apenas un susurro. Sí, su señoría, los acepto. Entonces que quede constancia. Esta audiencia ha concluido. El golpe del martillo resonó como un trueno, marcando no un final sino un comienzo incierto. 3 meses después, Centro Comunitario de Tepito Rafael llegó al centro comunitario a las 6 de la mañana, como había hecho cada día durante los últimos 3 meses. Sus manos, una vez acostumbradas solo al peso de una pistola y esposas, ahora conocían el tacto de escobas, martillos y bolsas de comida. Hoy era diferente. Hoy tendría su primer círculo de justicia restaurativa con Rosa Delgado, la trabajadora sexual a quien había arrestado violentamente 3 años atrás. La facilitadora, una psicóloga llamada Dura. Elena Fuentes había preparado cuidadosamente el espacio, un círculo de sillas en una sala pequeña, pero acogedora, con luz natural filtrándose por las ventanas. No había mesa que creara barreras entre las personas, solo el círculo, símbolo de igualdad y comunidad. Rosa llegó acompañada de una trabajadora social. Tenía 32 años, pero las líneas en su rostro la hacían parecer mayor. Cuando vio a Rafael, su cuerpo se tensó instintivamente, una respuesta de trauma que él reconoció inmediatamente porque él la había causado. Rosa, dijo la doctora Fuentes suavemente, gracias por venir. Recuerda que tienes el control total aquí. Podemos detenernos en cualquier momento si lo necesitas. Rosa asintió, sus ojos nunca dejando a Rafael mientras tomaba asiento en el círculo. Señor Domínguez, continuó la facilitadora, este es un espacio para escuchar, no para defender o justificar. ¿Está listo? Rafael asintió, su garganta seca. Rosa, la doctora Fuentes se volvió hacia ella. Si te sientes cómoda, ¿podrías contarnos qué pasó esa noche hace 3 años? Rosa respiró profundo, sus manos temblando ligeramente. Yo estaba trabajando en mi esquina habitual, no molestando a nadie, solo sobreviviendo, ¿sabe? Tratando de juntar suficiente dinero para pagar el tratamiento médico de mi mamá. Su voz era suave pero firme. Y entonces él llegó. Señaló a Rafael sin mirarlo directamente. Me llamó cosas horribles. Me dijo que era basura, que contaminaba el barrio. Cuando le dije que solo trataba de sobrevivir, se enojó. Me empujó contra un auto. Mi cara golpeó el espejo lateral y se tocó la cicatriz que corría desde su sien hasta su mejilla. Esta es la marca que quedó. Las lágrimas corrían libremente ahora por su rostro. Pero lo peor no fue el dolor físico. Fue cómo me hizo sentir. Como si yo no fuera humana. Como si mi vida no importara. Como si mereciera cada cosa terrible que me había pasado. Rafael sintió que cada palabra era un cuchillo bien merecido en su corazón. Durante meses después, continuó Rosa, cada vez que veía un uniforme de policía, entraba en pánico. No podía dormir. Tenía pesadillas donde me atacaban una y otra vez. Perdí clientes porque estaba demasiado asustada para trabajar. Mi mamá murió sin el tratamiento que necesitaba porque yo no pude ganar suficiente dinero. Su voz se quebró en un sollozo. Usted mató a mi mamá tan ciertamente como si hubiera jalado el gatillo. El silencio que siguió fue aplastante. Rafael tenía lágrimas corriendo por su propio rostro, pero sabía que no tenía derecho a consuelo, no en este espacio que era para el dolor de Rosa. Rosa, dijo finalmente su voz ronca, tienes absolutamente razón. Todo lo que acabas de decir es verdad. Y siento un dolor tan profundo por lo que te hice, por lo que le hice a tu mamá, que las palabras se sienten completamente inadecuadas. No quiero sus disculpas. Rosa lo miró directamente por primera vez, sus ojos ardiendo. Las disculpas son baratas. Lo que quiero saber es, ¿cómo pudo hacerlo? ¿Cómo pudo mirarme y no ver a una persona? Era la pregunta que Rafael se
se había hecho a sí mismo miles de veces en los últimos meses. Porque decidí no verte, respondió con honestidad brutal. Decidí, conscientemente o no, que ciertas personas no merecían mi empatía, que si categorizaba a alguien como menos que, entonces podía hacer lo que quisiera sin sentir el peso de ello. ¿Y ahora?, preguntó Rosa. ¿Qué ha cambiado? Rafael pensó cuidadosamente antes de responder. Estoy aprendiendo a ver de nuevo. Estoy aprendiendo que cada persona que encontraba en las calles tenía una historia como la tuya. Una madre enferma, una familia que alimentar, sueños rotos y esperanzas persistentes. Estoy aprendiendo que mi trabajo no era juzgar quién merecía dignidad, todos la merecen, sino proteger esa dignidad para todos. Palabras bonitas, dijo Rosa amargamente, pero mi mamá todavía está muerta. Lo sé, Rafael asintió, y nada de lo que haga traerá de vuelta a tu mamá. Nada borrará el trauma que te causé, pero si me permites, y entiendo completamente si no puedes, me gustaría tratar de hacer algo, cualquier cosa, que honre su memoria. Rosa lo miró durante un largo momento, sus ojos buscando señales de manipulación, de falsedad. Pero lo único que vio fue dolor genuino y arrepentimiento. Mi mamá, dijo finalmente, tenía un sueño. Quería abrir un pequeño comedor comunitario para alimentar a personas sin hogar. Decía que nadie debería pasar hambre en una ciudad con tanto. ¿Cuánto costaría?, preguntó Rafael inmediatamente. No sé, tal vez 50, 60 mil pesos para empezar, más de lo que yo jamás tendré. Entonces trabajaré hasta reunir esa cantidad, dijo Rafael. No sé cuánto tiempo tome. Ya no tengo salario de policía, pero estoy haciendo trabajos de construcción en mis horas libres. Cada peso que gane más allá de lo que necesito para vivir irá a ese fondo, y cuando tengamos suficiente abriremos el comedor en nombre de tu mamá. Rosa se quedó sin palabras, lágrimas frescas corriendo por sus mejillas. ¿Por qué haría eso? Porque no puedo deshacer lo que hice, respondió Rafael simplemente. Pero puedo intentar crear algo bueno de toda esta oscuridad. Puedo intentar ser el tipo de persona que tu mamá era, alguien que veía a otros sufriendo y quería ayudar. 6 meses después, oficina de Sofía Mendoza. Sofía revisaba los reportes de progreso de Rafael. En los últimos 6 meses había completado 800 horas de servicio comunitario. Los informes de la doctora, fuentes sobre su terapia, eran extraordinariamente positivos, documentando lo que ella llamaba una transformación genuina y profunda. Había participado en círculos de justicia restaurativa con 8 de sus víctimas. No todos habían sido tan receptivos como Rosa, algunos simplemente querían verlo en prisión, y Sofía respetaba completamente esa posición, pero aquellos que participaron reportaron experiencias transformadoras. Más sorprendente aún eran los reportes de la comunidad. Rafael se había convertido en una presencia constante en Tepito, no como policía, sino como vecino. Ayudaba a reparar casas, organizaba programas deportivos para jóvenes, se sentaba con ancianos que no tenían familia cerca, y cada peso que ganaba en sus trabajos de construcción iba al fondo para el comedor comunitario de la mamá de Rosa. Hubo un golpe en su puerta. Su asistente, Patricia, asomó la cabeza. Fiscal, el padre Ignacio está aquí. Dice que es importante. El anciano sacerdote entró, su rostro arrugado, sonriendo ampliamente. Fiscal Mendoza, disculpe la interrupción, pero pensé que querría saber. Esta mañana inauguramos el comedor comunitario Carmen, el nombre de la mamá de Rosa. Rafael y Rosa cortaron la cinta juntos. Había lágrimas, pero eran lágrimas buenas, ¿me sabe? Sofía sintió una emoción inesperada apretando su garganta. ¿Y cómo está Rafael? Transformado, dijo el padre Ignacio con convicción. He sido sacerdote durante 40 años, fiscal. He visto a muchas personas prometer cambio, pero lo que he visto en Rafael es raro, es real. Se levanta cada día a las 5 de la mañana para hacer su trabajo de construcción. Luego va al comedor para ayudar a preparar comida. Por las tardes trabaja en proyectos comunitarios. Por las noches asiste a su terapia o a círculos de justicia restaurativa. El padre se inclinó hacia adelante. No hace esto por mostrar o para cumplir condiciones mínimas. Lo hace porque finalmente entiende lo que se perdió. Recuperó su alma, fiscal. Usted le dio esa oportunidad. Después de que el padre Ignacio se fue, Sofía se quedó sentada en su oficina por largo tiempo, pensando en el camino que todos habían recorrido. Pensó en la
niña de 13 años en la ventana. Pensó en el joven idealista que Rafael había sido. Pensó en todos los años de dolor, rabia y pérdida que los habían llevado a ese encuentro violento en las calles de Tepito. Y pensó en lo que significaba realmente la justicia. Un año después, parque en Tepito, atardecer. Rafael estaba empujando a niños en los columpios del pequeño parque que había ayudado a renovar cuando vio a Sofía acercarse. Se había mantenido alejado de ella durante el último año, enviando sus reportes a través de la doctora Fuentes, temiendo que su presencia pudiera causar dolor o incomodidad. Fiscal Mendoza, dijo nerviosamente, limpiándose las manos sucias de tierra en sus jeans. Rafael, ella asintió. ¿Podemos hablar? Se sentaron en una banca bajo un árbol de jacaranda, sus flores púrpuras cayendo suavemente alrededor de ellos como nieve de color. He estado revisando tus reportes, comenzó Sofía. Estás excediendo todas las condiciones que el juez estableció. No lo hago por las condiciones, respondió Rafael honestamente. Lo hago porque finalmente entiendo lo que debía haber entendido desde el principio, que cada persona en estas calles es alguien, la hija de alguien, la madre de alguien, el sueño de alguien. Sofía asintió lentamente. ¿Sabes por qué decidí darte esta oportunidad? He pensado mucho en eso, admitió Rafael. Inicialmente pensé que era compasión o tal vez creencia en la rehabilitación. Esas cosas jugaron un papel, dijo Sofía, pero la razón principal fue más personal. Cuando tenía 13 años, vi a mi padre ser golpeado por policías corruptos. Durante años después, cargué rabia hacia cada oficial de policía. Cada uno que veía, lo veía como el monstruo que lastimó a mi papá. Rafael escuchó en silencio, entendiendo que este era un regalo, una ventana a la humanidad de la fiscal que había sostenido su vida en sus manos. Pero mi papá me enseñó algo antes de morir, continuó Sofía, su voz suave. Me dijo, mija, no pelees con venganza en tu corazón, pelea con amor, porque la venganza solo crea más oscuridad, pero el amor puede transformar incluso los corazones más endurecidos. Miró directamente a Rafael. No sabía si él tenía razón. Parte de mí quería usar lo que me hiciste como justificación para destruir no solo a ti, sino a cada oficial corrupto en este sistema. Y créeme, la tentación todavía está ahí. ¿Por qué no lo hiciste?, preguntó Rafael. Porque me di cuenta de algo esa noche en la comisaría, dijo Sofía. Te miré, lleno de miedo y arrepentimiento naciente, y vi dos futuros posibles. En uno, te destruía completamente, y tal vez eso satisfacía algo en mí, pero no cambiaba nada fundamental en el sistema. En el otro, arriesgaba algo, mi credibilidad, quizás incluso mi carrera, en la posibilidad de que el cambio real pudiera suceder. Elegí el segundo camino no porque fuera más fácil, fue mucho más difícil, sino porque quería creer que mi papá tenía razón, que el amor, o al menos la compasión, podía transformar incluso la oscuridad más profunda. Rafael sintió lágrimas calientes rodando por sus mejillas. No sé si merezco esa fe. Probablemente no, dijo Sofía con honestidad brutal pero amable. Pero la merecen todas las personas que tú ahora ayudas. La merecen los jóvenes oficiales que pueden aprender de tu historia. La merece este barrio, que está viendo que la transformación real es posible. Se puso de pie para irse, pero Rafael la detuvo. Fiscal, Sofía, se corrigió. ¿Alguna vez podrás perdonarme realmente? No por las condiciones legales, sino personalmente. Sofía consideró la pregunta cuidadosamente. No lo sé, respondió honestamente. Algunas heridas son profundas, pero estoy aprendiendo que el perdón no es un evento singular, es un proceso, y tal vez, con tiempo y acciones continuas, llegaremos ahí. Trabajaré para merecerlo, prometió Rafael, cada día del resto de mi vida. Lo sé, dijo Sofía, y esa es la razón por la que valió la pena el riesgo. 2 años después, ceremonia de graduación, centro comunitario, Carmen. El comedor comunitario había crecido más allá de los sueños más salvajes de cualquiera. Ahora servía 200 comidas diarias, pero más que eso, se había convertido en un centro comunitario completo. Clases de alfabetización, asesoría legal gratuita, grupos de apoyo, programas para jóvenes. Hoy era especial. 10 jóvenes del barrio se estaban graduando de un programa de formación profesional que Rafael había ayudado a establecer. Entre ellos estaba Miguel, un chico de 17 años que 2 años atrás estaba al borde de unirse a una pandilla. Rafael lo había tomado bajo su ala, enseñándole carpintería y, más importante, dándole una razón para creer en un futuro diferente. Sofía estaba sentada en la audiencia, observando mientras Rafael entregaba los certificados. Ya no era la fiscal general, había sido promovida a una posición nacional, pero había regresado específicamente para este evento. Cuando Miguel recibió su certificado, abrazó a Rafael con fuerza. Gracias, Rafael,
dijo el joven. Me salvaste la vida. No, mijo, respondió Rafael, su voz quebrada por la emoción. Tú salvaste la tuya. Yo solo te mostré que era posible. Después de la ceremonia, mientras las familias celebraban y la música llenaba el aire, Rafael y Sofía se encontraron nuevamente. Has construido algo hermoso aquí, dijo Sofía mirando alrededor del espacio lleno de vida y esperanza. Hemos construido, corrigió Rafael. Nada de esto habría sido posible sin tu decisión de darme una oportunidad que no merecía. La merecías, dijo Sofía, o al menos la persona que una vez fuiste y que podías volver a ser, la merecía. Rafael miró a su alrededor, a las familias celebrando, a los jóvenes con futuros brillantes, al comedor que llevaba el nombre de la mamá de Rosa, quien ahora trabajaba como administradora del centro. ¿Sabes lo que me dijo Rosa la semana pasada?, preguntó Rafael. Me dijo que su mamá estaría orgullosa, que todo lo que ella quería era un mundo donde las personas se cuidaran unas a otras y que ahora, finalmente, eso estaba sucediendo. Tu mamá también estaría orgullosa, dijo Sofía suavemente. Rafael la miró sorprendido. ¿Mi mamá? Leí el informe completo de lo que le pasó a tu familia, explicó Sofía. Tu padre murió defendiendo sus principios. Tu madre murió de un corazón roto por la injusticia. Ambos habrían querido que honraras su memoria no con venganza o amargura, sino convirtiéndote en el tipo de persona que podría prevenir que otras familias sufrieran lo mismo. Las lágrimas corrían libremente ahora por el rostro de Rafael. He desperdiciado tantos años, pero no estos últimos 2. Sofía puso una mano en su hombro. Y no los que vienen. El pasado no puede cambiarse, Rafael, pero el futuro aún está escribiéndose, y la historia que estás escribiendo ahora es una que merece ser contada. Mientras el sol se ponía sobre Tepito, pintando el cielo con tonos de oro y rosa, 2 personas que habían comenzado como víctima y victimario, como fiscal y acusado, ahora se paraban juntas como algo diferente, arquitectos de un futuro más compasivo, testimonios vivientes de que el cambio real, aunque difícil y doloroso, era posible. El ciclo de violencia y venganza podía romperse, la justicia podía ser más que castigo, e incluso las personas más perdidas en la oscuridad podían encontrar su camino de regreso a la luz si alguien estaba dispuesto a arriesgar sostener una lámpara para ellos. No era un final perfecto. Las cicatrices permanecían en las muñecas de Sofía, en el rostro de Rosa, en las memorias de todos aquellos que habían sido lastimados, pero las cicatrices también eran recordatorios de supervivencia, de resiliencia, de la capacidad humana para sanar. Y en un barrio donde la desesperanza una vez reinó, ahora florecía algo nuevo, esperanza, frágil, preciosa, valiente esperanza. Rafael Domínguez nunca volvería a portar una placa, nunca recuperaría los años perdidos o desharía el daño causado, pero cada día, en cada acción de servicio, en cada joven que ayudaba, en cada comida servida en el comedor que honraba a la madre de su víctima, escribía un tipo diferente de legado. No era redención. Algunos daños son demasiado profundos para eso. Pero era transformación. Y en un mundo que a menudo parecía dividido entre monstruos y santos, él era un recordatorio de que la mayoría de las personas son capaces de ambos extremos y que la elección de qué ser reside, al final, en cada uno de nosotros. Sofía Mendoza observó el atardecer pensando en su padre, en la niña de 13 años en la ventana, en todos los años de lucha que la habían llevado a este momento. Había arriesgado mucho al darle a Rafael una segunda oportunidad. Había enfrentado críticas, dudas, incluso amenazas, pero mientras miraba el centro comunitario rebosante de vida, a los jóvenes con futuros que antes parecían imposibles, a las familias compartiendo comidas y risas, supo que había hecho lo correcto. La justicia no siempre se ve como lo esperamos. A veces se ve como una mano extendida hacia alguien en la oscuridad. A veces se ve como creer en el potencial de cambio cuando toda evidencia sugiere lo contrario. Y a veces, solo a veces, se ve como el perdón, no el tipo fácil que olvida, sino el tipo difícil que recuerda, pero elige construir algo nuevo de las ruinas. Mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido, Sofía Mendoza y Rafael Domínguez, unidos por trauma pero también por transformación, miraron hacia el futuro con un entendimiento compartido, que el verdadero poder no reside en la capacidad de destruir, sino en la valentía de reconstruir. Y en esa pequeña esquina de la Ciudad de México, en un barrio que el mundo había olvidado, un milagro silencioso había ocurrido. No el tipo de milagro de los cuentos de hadas, sino el tipo más raro y valioso, el milagro humano de reconocer nuestra propia capacidad para el mal, confrontarla honestamente y elegir día tras día, acción tras acción, ser mejores. Ese es el tipo de milagro que cambia el mundo.
No de repente, no dramáticamente, sino lentamente, constantemente, una vida transformada a la vez. ¿Crees que Sofía hizo lo correcto al darle una segunda oportunidad a Rafael o debió ser más severa? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, dale like, comparte y suscríbete para más historias que te harán reflexionar sobre la justicia, el perdón y la transformación humana.